A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 1 de junio del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy, con largas colas y el sistema de biopago, caído en varios estados del país. Comenzó la venta de gasolina iraní en Venezuela. El presidente de PDVSA, designado por Nicolás Maduro Adrúbal Chávez, confirmó que el combustible premium lo están vendiendo a $0.5 el litro. Nada dijo sobre el estado de las refinerías en nuestro país, que estaban bajo la administración del régimen venezolano, que ya lleva en el poder más de 20 años. El mismo grupo, por cierto, que ha glorificado el 27 de febrero como el inicio de la revolución, es decir, las protestas por el aumento de la gasolina en el 89 durante el gobierno del expresidente Carlos Andrés Pérez. La mañana de hoy recordábamos que en esa época la gasolina de 83 octanos subió a 2,25 bolívares y la de 95 a 2,75 bolívares. Huelgan los comentarios. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Por cierto, según publicó la revista especializada en el área financiera Forbes, a propósito de la importación de gasolina iraní, en el caso venezolano, se trata del mayor teatro del absurdo, o quizás macabro, y estoy citando textualmente el artículo del gobierno de Venezuela. Demuestra lo mal que han manejado el país y especialmente PDVSA. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Estados Unidos ofreció recompensa de $5 millones por información acerca de Yoselit Ramírez, el superintendente nacional de criptomonedas de Nicolás Maduro, por su participación presuntamente en el crimen organizado transnacional. Y portales informativos advirtieron que los adultos mayores no los dejaron ingresar en algunas agencias bancarias en Caracas, justo hoy que se iniciaba esta etapa de relajación de la cuarentena en nuestro país. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, Andrés Rojas Jiménez, es periodista especializado en el área económica, está al frente del portal petroguía.com. Andrés, gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes para ti, María Alejandra, para tu equipo de producción y tus oyentes. Pues mucho interés de conocer tu opinión acerca de lo que, comenzó a partir del día de hoy, la distribución de la gasolina iraní, cobrada en dólares, lo que Forbes ha calificado como un teatro del absurdo o quizás macabro. Cito artículo publicado en torno a este tema. Te escuchamos. Te escucho un poco mal, María Alejandra, pero un esquema de precio, uno de 5.000 bolívares por litro dentro de un esquema de subsidio que está en revisión por los próximos 90 días, y este nuevo esquema de gasolina a 50 centavos de dólar. Vale decir, y con la participación de privados. Un primer comentario que te haría es que esto revierte la política de estatización que hizo el presidente Chávez en el 2008. La participación de privados en el negocio de los combustibles ya existió en Venezuela existió hace muchos años, pero entre el año 1998 y 2008, cuando el segundo gobierno del presidente Caldera permitió la apertura y la participación de empresas transnacionales y privadas. La gente tiene que recordar que ahí participaba British Petroleum, Texaco, Móvil, y todavía hay algunas estaciones de servicio, por lo menos en la ciudad de Caracas, que la gente lo sigue referenciando por esa marca, aun cuando después en el año 2008, con una ley que se llamó Ley de Reordenamiento del Mercado Interno de Combustible, prácticamente se estatizó todo lo que tiene que ver con la distribución, y eso fue lo que llevó a que todas las estaciones de servicio en el país estuvieran abanderadas
con la marca PDV que pertenece a Petróleos de Venezuela. Entonces, en este momento desconocemos cuál es el marco legal que sustenta la participación de privados en este negocio. Lo único que dijo el ministro del Petróleo, Tarek El Aissami, ayer fue que el Ministerio del Petróleo había otorgado unas licencias, pero no habló nada de cuál es el nuevo marco legal. Hubo unas declaraciones en otra emisora radial donde el constituyente David Paravicini, que encabeza la Comisión de Energía en la Asamblea Nacional Constituyente, señalaba que estas medidas se sustentaban en el decreto de emergencia económica. Es lo único que te puedo comentar, pero de acuerdo a las consultas que he hecho con expertos conocedores de las legislaciones en materia de hidrocarburos y de la legislación en materia de lo que tiene que ver con el mercado interno de combustible, no hay ningún marco legal que en este momento avale la presencia de empresas privadas. Bueno, entre los afortunados está la Fuerza Armada Nacional. Andrés, si me permite, vamos a reponer un extracto muy pequeño de una declaración que ofrecía desde una estación de servicio el presidente de PDVSA designado por Nicolás Maduro, Asdrúbal Chávez, donde, bueno, confirmaba esto de el cobro en dólares, la gasolina premium, así la calificó en nuestro país, y explicaba, bueno, algunas de las personas favorecidas con este esquema. Lo escuchamos, yo te pediría tu comentario. El sistema ha venido funcionando, hoy tenemos gasolina en todos los estados del país, podemos reforzar la información que se ha venido transmitiendo por los medios de que en esta estación de servicio, que es una de donde se expende combustible subsidiado, aquí se cobra 5.000 bolívares por litro. Hay un cupo para cada vehículo de 120 litros. El litro 121 sí tendrá que pagarse al precio de equivalente a $0.5 el litro. Así que para las motos, este cupo de 60 litros y el litro número 61 tendrá que pagarse a precio de $0.5 el litro. Así que también tenemos 200 de estas estaciones, tal como esta, que en este caso es una estación PDV que la administra el Instituto de las Fuerzas Armadas. Así como esta hay en todo el país 1.368 y tenemos 200 estaciones de servicio que están expendiendo el precio de la gasolina premium a $0.5 el litro o su equivalente en bolívares. Varias inquietudes a la luz de esta declaración, Andrés. Espero que hayas podido escucharla. En principio, bueno, entre los favorecidos, insisto, está la Fuerza Armada Nacional, entre los que administran estas estaciones de servicio. Pero, bueno, se ufana el presidente de PDVSA en que ahora el combustible se vende en dólares en nuestro país, una nación donde el salario mínimo y las pensiones es de $2. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, es decir, por lo que le entendía, creo que fue una declaración del presidente de PDVSA, ¿correcto? Correcto, Asdrúbal Chávez, okay. Andrés. Digamos, si es una empresa, recordemos que la Fuerza Armada tiene varias empresas adscritas, incluida una de actividades petroleras que es Caminpec. Es decir, si es una empresa de la Fuerza Armada, es una empresa pública y esa competencia sí la puede tener el Estado. Es decir, el punto está que la ley de reordenamiento interno del mercado que se hizo en el gobierno del presidente Chávez reserva la distribución de los combustibles líquidos y de la distribución y venta al detalle al Estado. Entonces, si es una empresa de la Fuerza Armada Nacional, sigue siendo una empresa del Estado y no violaría, de acuerdo a las consultas que hemos hecho, esa ley, ¿no? Ahí no habría problema. El punto está en que en la declaración que hace, no había escuchado esa del presidente de PDVSA, pero en la declaración que ha hecho el ministro del Petróleo, él señala que son privados los que han hecho la solicitud y aquí voy al otro punto. El tema de la importación de gasolina está restringido. Eso es una competencia que solamente la tiene Petróleos de Venezuela. Entonces,
siquiera en la ley de apertura que fue derogada en el año 2008 y que había sido aprobada en el segundo gobierno del presidente Caldera, los distribuidores podían importar. Lo que tenían que hacer los distribuidores, empresas como Móvil, Texaco o British Petroleum o una privada que se llamaba Trébol Gas, era comprarle esa gasolina a PDVSA. Aquí, si uno ve el mensaje del ministro, básicamente él señala, y lo dijo por cierto también el presidente Maduro el sábado, él señala que son los privados los que van a hacer la importación, lo que quiere decir que se está delegando esa potestad al sector privado. El punto aquí no es si eso es patriota o no es patriota. Yo no estoy revisando eso. Yo las consultas que yo he hecho es apuntando a lo legal, porque esa ley, cuando aquí se estatizó eso, que por cierto se perdieron muchas fuentes de empleo, porque si hay algo de positivo que tienen las estaciones de servicio es que generan empleo no solamente por el dispensador de las estaciones de servicio, sino por toda la actividad colateral que tiene una tienda de conveniencia. Lamentablemente ese plan se frenó y con ello se perdieron muchas fuentes de empleo por una decisión del presidente Chávez. Entonces, si aquí vamos a ese esquema implica una normativa legal. Ahora, no tengo la menor duda que si aquí se reactivan las estaciones de servicio, y no porque yo sea un experto, lo que hago es ser un periodista que le da continuidad a la materia, pero es que como simple ciudadano uno vio la cantidad de empleados que generaba una estación de servicio y que perdieron su puesto de empleo debido a la estatización, como ha pasado con todas las estatizaciones. Entonces, aquí lo que estamos viendo, ya ni sencillamente, María Alejandra, es un recule de las estatizaciones, en este caso de las estaciones de servicio. Y eso fue una bandera que tuvo el presidente Chávez, con quien era su ministro de Petróleo en ese momento, Rafael Ramírez, y su viceministro de Hidrocarburos, Bernard Mommer, que por cierto hoy es uno de los perseguidos presuntamente por actividades de corrupción, según ha señalado el fiscal Tarek William Saab. Ahora, como han dicho varios analistas, incluyendo Asdrúbal Oliveros de Ecoanalítica, es un esquema dual que otra vez se presta para la corrupción. Hay una diferencia de 1900% entre la gasolina subsidiada y la gasolina que no tiene ningún control. Yo te pediría un comentario de tu parte en torno a este tema, Andrés, porque muy pocos negocios hoy día en el mundo, en plena depresión económica, dan una rentabilidad de 1900%. Te escuchamos. Mira, el esquema que está siguiendo el gobierno semeja mucho el desmontaje del subsidio a la gasolina que hizo Irán. Pero, como estamos en Venezuela, todo se hace a la criolla, y yo le agregaría, siempre tenemos que evocar a ese gran filósofo que se llama Eudomar Santos, de la telenovela Por estas calles. Es decir, según vaya viniendo, vamos viendo. Entonces, el ministro y el presidente dijeron que este esquema de doble tasa o de doble tarifa es transitorio y se habló de un lapso de 90 días, para que después se vaya a un esquema de transferencia monetaria del subsidio, de manera que el usuario reciba el dinero del subsidio y compre la gasolina. En el esquema iraní fue más o menos similar. Por cierto, eso estaba comentado por el Fondo Monetario, y conozco del tema, María Alejandra, porque cuando yo estaba en el Nacional, el presidente Chávez recibió una misión iraní que lo iban a asesorar sobre esa materia. Los iraníes montaron un sistema financiero muy similar al que tenemos aquí con el sistema patria, con el sistema del carnet de la patria, de transferencia monetaria. Lo que pasa que se requiere de un tiempo para implantarlo. Imagino que ese es el lapso que están hablando el presidente Maduro y el ministro de la Examit en los 90 días, que también, por cierto, aplica para la negociación que deben llevar adelante con el sector transporte. Si el esquema pasado esos 3 meses, vamos a tener doble tarifa de combustible, no hay que ser muy experto para imaginarnos que ese comercio ilegal se va a dar. El ministro, nosotros tenemos una declaración del ministro de la Examí, que ha pasado muy por debajo de la mesa, incluso hasta para medios oficiales, pero donde él dice que se busca apuntar y combatir en lo que el contrabando de la gasolina,
y el bachaquerismo. El esquema dual, si se mantiene, indiscutiblemente va a llevar a ese contrabando, donde ese precio del combustible se pueda revender tomando en cuenta el diferencial de precio. Y aquí va a ser clave cuál va a ser el precio en el que se vende en la frontera. Tenemos entendido que algunas estaciones que abrieron en el límite con Colombia lo están haciendo, pero con el precio en dólares, no con el... Si eso es así, es muy difícil que exista al menos un contrabando directo como existió por años. Y que, por cierto, ahorita que no hay venta de gasolina, por lo menos hasta la semana pasada, te comento que los niveles de desempleo en Cúcuta se han disparado porque ha desaparecido la figura que por más de 30 años existió en Colombia, que era la del Pimpinero. Entonces, aquí hay que ver cómo el gobierno va implementando ese proceso de negociación con los transportistas, con la aplicación del subsidio de los 5.000 bolívares y cómo ese subsidio traspasa de la doble tarifa a una tarifa monetaria como fue la que hicieron los iraníes. Es decir, quiero aclararte que a los iraníes les tomó montar 2 años su sistema y jugó un rol fundamental, María Alejandra, en la comunicación, y hasta está documentado en informes del Fondo Monetario Internacional como el presidente en ese momento en Irán, Mahmoud Ahmadinejad, asumió él mismo la comunicación de lo que iba a ser ese esquema nuevo de desmontaje del subsidio en Irán. Como aquí estamos a la venezolana, pues aquí es un poco a los trancazos. Ahora, Andrés, dos inquietudes antes de hacer la pausa para ir a publicidad. En primer lugar, conversando con el ingeniero Felipe Guacache, que fue superintendente de la refinería El Palito, él nos decía que ni en sus peores pesadillas tuvo la posibilidad de jubilarse en PDVSA. Imaginó que nuestro país, históricamente productor de petróleo, iba a llegar a esta situación de tener que, distribuir combustible de la República Islámica de Irán. De hecho, él nos explicaba que siempre, durante el tiempo que él estuvo en PDVSA, había excedente de gasolina y Venezuela exportó en su momento combustible. Yo te pediría un comentario al respecto porque ciertamente, da la impresión que el equipo de Nicolás Maduro celebra la destrucción de la industria en nuestro país, y creo que de esto he hablado contigo en otra oportunidad. Y en segundo lugar, caramba, qué diferencia entre los que hoy defienden la venta de combustible en dólares y los que criticaron en su momento, hace 30 años o más, el ajuste del expresidente Pérez, que era infinitamente inferior. Dos comentarios. Uno primero, cuando yo escucho que la gente dice que nunca se imaginaron, yo te sugiero un día que entreviste a la actriz Carmen Julia Alba, porque ella en los años 80 participó, fue la protagonista de una miniserie que escribió José Ignacio Cabruja para ese extraordinario canal que se llamó Radio Caracas Televisión, que se llamaba El día que se acabó el petróleo. Y yo era chamo, pero recuerdo muy bien las escenas de Carmen Julia buscando gasolina. Y vale la pena porque Carmen Julia la han entrevistado mucho sobre ese tema y a Carmen Julia dice que lo que ella nunca se imaginó es que lo que ella vio como una protagonista de una serie de José Ignacio Cabruja lo iba a vivir. O sea que eso estaba ahí en el ambiente. Lo digo como referencia narrativa, sobre todo para la gente que tenga un poco más de 40 años, que recordará esa serie de José Ignacio y que ojalá se rescatara ese texto. Con respecto a la refinería, es decir, ciertamente, y lo hemos conversado muchísimas veces, ha habido un deterioro enorme, sobre todo que tiene su proceso más visible con la explosión de la refinería de Amuay, y lamentablemente no se hicieron los correctivos y se agravó la situación. Y luego, durante la gestión de Manuel Quevedo, esa situación se ocultó a través de la importación de combustible que se hacía por el canje de petróleo por combustible con Citgo. Es decir, y básicamente, entonces, de hecho, aquí, antes de que entraran en vigencia, y lo he dicho muchas veces contigo, pero yo creo que hay que repetirlo, antes de que entraran en vigencia las sanciones en enero del año pasado, Venezuela se convirtió en uno de los principales importadores de combustible de los Estados Unidos.
valiéndose de eso, y eso lo exacerbó la gestión de Manuel Quevedo. Ahora, eso se corta porque entran en vigencia las sanciones, primero en el comercio exterior entre Venezuela y Estados Unidos. Nuevamente PDVSA trató de paliar esa situación con 2 filiales de Rosneft, y por eso fue que y vale decir aquí un comentario, ese era un privilegio que teníamos solamente los habitantes de la ciudad de Caracas y el área metropolitana, porque en el interior del país y en la zona fronteriza, desde hace tiempo el problema de las colas para abastecerse venían incluso desde la época del presidente Chávez, cuando se decidió aplicar el famoso chip que se le tenía que poner a los vehículos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que están haciendo ahorita? Tratando un poco el plan que llevan adelante. Pareciera que va en buen camino, pero todavía faltan días para eso. Poner en marcha la refinería de Amuay y la refinería de Cardón, y tratar de subsanar medianamente el consumo de gasolina que hay aquí en el país. Indiscutiblemente que el hecho de que se tome una medida de aplicar una tarifa internacional te lleva al usuario a ser más racional en el consumo de combustible. Eso no está mal desde el punto de vista de eficiencia energética, desde el punto de vista de ahorro, desde el punto de vista de costo. Lo lamentable es que aquí se adopte esa medida producto de una crisis y no producto de una política pública orientada a que los venezolanos seamos eficientes desde el punto de vista energético. Pero bueno, como todo aquí se hace a la venezolana, pues entonces lamentablemente tengo que citar otro personaje de una serie de Radio Caracas Televisión. Aquí pareciera que todo está marcado por lo que dijo el filósofo Dudamar Santos. Claro, Andrés, pero es que la situación es francamente delicada en nuestro país. Yo insisto con esto, tenemos más de 3 millones de viejitos que cobran $2 mensuales. Y este incremento de la gasolina va a tener un impacto en la hiperinflación. Es decir, estamos, frente a una situación que no podía ser más complicada para los ciudadanos en Venezuela, sin hablar de la cantidad de empleados públicos que también están en ese rango, profesores universitarios que ganan $2 o $4 mensuales. Y bueno, esta administración de un día para otro hace este ajuste, el más brutal que ha vivido la República en su era moderna. Quisiera tu comentario antes de hacer la pausa. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Por eso te decía, María Alejandra, que lamentablemente esta decisión se debió hacer de eliminar el subsidio, desmontar, establecer a quién correspondía ese subsidio directo, cuando aquí teníamos una bonanza de petróleo. Es decir, y eso lo estudió varias veces el gobierno del presidente Chávez y no tomó la decisión. Es decir, entonces por eso es que te digo, es decir, no es que yo esté elogiando y que me parezca maravilloso lo que está pasando. Lo que quiero decirte es que llegamos a esta situación producto de que no tenemos producción y que si el gobierno, es decir, que si el gobierno decide dejando el subsidio de manera exacerbada, pues vamos a tener gasolina ahorita y no vamos a tener para después. Es decir, de alguna manera el gobierno, con el cálculo de vender gasolina a precio internacional, está buscando tener ingresos para poderlos utilizar, porque entonces ya ni sencillamente vamos a volver a caer. Es decir, hasta ahora forma parte de una situación, no está claro, digamos, al menos desde el punto de vista oficial, cuál fue la transacción que hubo entre Venezuela e Irán. Es decir, puede haber parte de cooperación, pero también tiene que haber parte de ingresos. Es verdad que hay excedente de gasolina en este momento, producto de la caída en la demanda, pero es decir, estamos llegando a una circunstancia que comparto plenamente tu criterio. No, con esto no quiero decir, lo que quiero decirte es que lamentablemente llegamos a una corrección de ese subsidio de la peor manera posible en las condiciones que están. Es decir, hace una semana no teníamos gasolina y había una parte de la población, insisto, una parte de la población que estaba pagando unos precios astronómicos por la gasolina. Es decir, estamos hablando de precios de 3, el más barato que escuché, pero hay gente que estaba pagando $5, con el riesgo además. Creo que la gente se le olvida un poco los temas de seguridad, pero aquí hay unos temas de seguridad en ese tipo de compra bachaqueada de la gasolina, tanto por el tema del almacenaje del combustible como por la calidad de combustible, porque tú tienes que hacer prácticamente un acto de fe
y confiar que la gasolina que te estén vendiendo ilegalmente por ese comercio de bachaqueo sea efectivamente gasolina lo que tú le estás poniendo a tu vehículo. Entonces, uno quisiera de verdad que se normalice la situación, más allá del tema de la comodidad que pueda sentir cualquier persona, es porque hay un enorme riesgo. Ya hemos visto muchos accidentes en varios edificios, en casas, etcétera, por manejo incorrecto, por colocar el combustible que no era, entonces, y luego este tema de comercio ilegal. Yo comparto todo tu criterio, me hubiese gustado que esto hubiese sido, como te digo, una política pública estructurada y en un momento que no fuera de recesión, sino un momento de bonanza que no se sintiera. Pero eso era una decisión que ha debido tomar el presidente Chávez, nunca la tomó, y lamentablemente por el lado del oficialismo no hay la suficiente sinceridad de decir el presidente Chávez se equivocó. Andrés Rojas Jiménez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, periodista especializado en el área económica, está al frente del portal petroguía.com, expresando opinión analizada acerca de este tema. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos información que está en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. A propósito de la gasolina iraní, el gobierno de ese país se ha pronunciado el día de hoy y ha dicho lo siguiente, lo tomo de Reuters: está listo para continuar los envíos de combustible a Venezuela. Yo agregaría, bueno, siempre y cuando haya recursos para pagarla. Al menos eso se nos ha dicho, no nos ha salido gratis, esto lo agrego yo. Irán seguirá enviando combustible a Venezuela si Caracas solicita más suministros, dijo el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, a pesar de las críticas de Washington al comercio entre los dos países, ambos bajo sanciones de Estados Unidos. Irán ejerce su derecho de libre comercio con Venezuela. Estamos listos para enviar más barcos si Caracas demanda más suministros de Irán. E insistimos, seguramente si tiene recursos para ello. Mientras en Venezuela se cobra en dólares a partir de este momento la gasolina premium, así la calificó el presidente de PDVSA designado por Nicolás Maduro. Bueno, el embajador designado por la Asamblea en Estados Unidos denuncia que el régimen venezolano pretende seguir enviando combustible a Cuba, al país, por cierto, al que seguramente no se le va a cobrar absolutamente nada, esto lo digo yo. Dice Carlos Vecchio, mientras el pueblo de Venezuela hoy sigue en cola buscando gasolina, lo puso en su cuenta en Twitter, llegó al palito ayer el buque cubano Carlota C para cargar combustible. El pueblo de Venezuela sigue pagando la corrupción y el saqueo de nuestros recursos por parte de la dictadura de Maduro. Es una información, insistimos, que publicaba una denuncia que hacía a través de su cuenta en Twitter. Y, bueno, el gobierno cubano, que tiene silla en el Consejo de Ministros de Nicolás Maduro, acusa al gobierno de Colombia, esto lo tomó de Reuters, de abrir ruta para que Estados Unidos la incluya en lista terrorista. Cuba arremetió el lunes contra el gobierno de Colombia al acusarlo de abrir camino para que Estados Unidos incluyera a La Habana en una lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos para combatir el terrorismo. Habrá que ver en qué termina esto, pero bueno, efectivamente la cercanía con grupos irregulares de izquierda del gobierno cubano creo que es evidente, no sé si llegará a tanto a propósito de lo que dicen en torno a este tema. Con esta información vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Fundación Empresas Polar y el Premio Lorenzo Mendoza Fleury. Premiar la actividad científica es una tarea difícil y a la vez importante para estimular su desarrollo. Desde 1983, cada 2 años, la Fundación Empresas Polar otorga el premio Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Fleury a 5 científicos venezolanos en las áreas de biología, física, matemática y química y sus respectivas interdisciplinas, con base en el talento, la creatividad y la productividad. La adjudicación de los premios queda en manos de un jurado compuesto por 7 científicos venezolanos, designados por la Fundación para cada premiación. Este premio se ha venido posicionando para muchos como el máximo galardón que puede recibir un científico en Venezuela. En el año 2017, el premio Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Fleury fue otorgado a 5 científicos venezolanos excepcionales: Rafael Almeida, quien se ha dedicado a estudiar la naturaleza del enlace químico y de la reactividad química; Gloria Buendía, por sus contribuciones a la física de la materia condensada; Yamile Quintana, por sus investigaciones en matemática y en particular por el desarrollo de material didáctico para la enseñanza de la tan difícil disciplina; Pedro Rada, por sus hallazgos sobre la adicción al azúcar y por sus estudios sobre la enfermedad de Alzheimer, la epilepsia y el Parkinson; y Wilmer Tesara, cuyos trabajos han contribuido a entender cómo algunas plantas regulan la fotosíntesis. Con esta edición, son 90 los venezolanos que han recibido a lo largo de 35 años este reconocimiento de gran valor para el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en pro del bienestar de la colectividad. Es menester reconocer el interés y compromiso de la Fundación Empresas Polar por valorar la actividad científica en el país. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hoy se inició esta distribución de gasolina iraní en nuestro país, pero también se inició una nueva fase en medio de la cuarentena por la pandemia de COVID-19. Hay una flexibilización para la reapertura de algunos sectores de nuestra economía. Para hablar acerca de este tema, saludamos a Francisco López, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un saludo para ti y para tu radio. ¿Escuchas? Bien, mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Le pediría una primera valoración, el impacto que ha tenido en principio la cuarentena para el sector que usted representa y qué expectativa tiene en torno a esta flexibilización. Lo escuchamos. Bueno, en nuestro caso, la verdad es que el sector ha estado bastante mermado porque ya veníamos bastante deteriorados y ahora con el tema de la cuarentena, pues nos obligó a reinventarnos. La verdad es que el tema tecnológico permite muchas cosas, casi que puedes hacer una visita virtual al apartamento, a la oficina, al local comercial, pero al final no termina de ser lo mismo, ¿no? Hemos hecho operaciones, es verdad, hemos tratado de llegar a acuerdos, tuvimos y estamos muy contentos con el tema de los alquileres porque se llegó a un acuerdo entre las partes, la gran mayoría de gente pues logró de alguna manera ponerse de acuerdo, pero bueno, en cuanto a operaciones como tal de ventas, de transacciones, eso no lo pudimos hacer y eso nos preocupa un poco porque tanto registros como notarías han estado cerrados creo que van casi 80 días ya, y no entramos en esta primera fase. Eso lo que hace es que se sigan acumulando casos y empieza a preocupar ya el tema de que si no aperturamos ese tipo de subsectores, por llamarlo de alguna manera, pues entonces
cada vez se pone más peligroso, ¿no? Porque empiezan a haber operaciones que se hicieron hace ya cierto tiempo, que bueno, quedan un poco en el aire, a pesar de que existe una ley claramente definida, donde es tan válido un documento privado como el documento público, pero bueno, nosotros al final del camino, el documento público es el que otorga la propiedad, el traspaso de la propiedad, y ahí queremos de alguna manera motivar, alertar al gobierno. Mira, ese tipo de operaciones yo creo que se pudiesen empezar a hacer de una vez, porque son cosas muy concretas, muy que se pueden controlar por citas, con todos los, nosotros presentamos un protocolo de seguridad, entonces con todos los protocolos de bioseguridad, pues pudiésemos de alguna manera ir resolviendo casos. No pretendemos que se resuelva todo, pero por lo menos ir resolviendo casos pedacito a pedacito. Ahora, usted decía en su momento, en el mes de marzo, que consideraba incorrecta la medida de suspender el pago de alquileres por 6 meses. Nos dice que parte de esta situación se ha resuelto, ¿o entendimos mal? Sí, lo que yo decía en su momento es que era la exoneración del pago. Al final el decreto, lo que terminó saliendo, ahí nos consultaron y nosotros aportamos una serie de soluciones que pensábamos, entre ellas que no tenía que haber un tercero, que entre las partes tenían que ponerse de acuerdo. Segundo, peor escenario es que ahora en septiembre, cuando se venza el decreto, la gente tiene que enfrentar el pago, si no se pusieron de acuerdo. Y fíjate que al final se dio lo que pensábamos. Los venezolanos no somos tramposos, los venezolanos no tratamos de aprovecharnos de las situaciones, la gran mayoría pues dimos la cara, la gran mayoría acordamos y algunos pues acordaron pagar la mitad, otros simplemente no acordaron no pagar. Está bien, si eso entre el arrendatario y el arrendador se pusieron de acuerdo, bienvenido. Igual que hay casos donde el arrendador simplemente dijo, mire, yo necesito seguir cobrando porque de eso es que vivo, y el arrendatario lo entendió y siguió pagando. Entonces al final se dio lo que esperábamos, que la gran mayoría de venezolanos pues hiciera frente, diera la cara. Es un tema de palabra, todos estábamos de acuerdo en pagar, pero también es verdad que había muchos que estábamos en la casa siendo arrendatarios y que no estábamos produciendo, entonces no me podías exigir el pago. Entonces bueno, al final se pusieron de acuerdo y eso llama mucho la atención, porque al final del camino quizás hasta nos pusieron a prueba, ¿no? Estos no se van a poner de acuerdo, entonces siempre el decreto decía, en todo caso vienen para el Sunavi y el Sundé, porque aquí sí los vamos a poner de acuerdo, y casi que arrodillar a uno de los dos, porque, bueno, como siempre el gobierno cree que los arrendadores son malos y los arrendatarios son buenos, y no, hay arrendatarios buenos, arrendatarios malos, y hay arrendadores buenos y arrendadores malos, hay de todo. Esto no, nosotros no separamos entre arrendatarios y arrendadores, al final somos todos venezolanos. Ahora, usted se refería en esa oportunidad también al sector de la construcción, que los afecta directamente, y habló del sector inmobiliario, dijo que, bueno, estaba prácticamente paralizado. Efectivamente, eso además reflejaban las cifras del Banco Central hasta 2019. Yo le preguntaría, en principio, en torno a este tema, ¿qué información maneja usted? ¿Y qué expectativa puede haber de una posible recuperación con la flexibilización de la cuarentena en el caso concreto de un sector que, bueno, que francamente tenía serios problemas, entre otras cosas, por el acceso a créditos en nuestro país? Lo escuchamos. Sí, nosotros en cuanto al tema del sector de construcción, como promotores, yo soy promotor inmobiliario, la verdad es que esa flexibilización cuesta entenderla. Yo no puedo arrancar una obra 5 días y pararme 10 días. Si lo que están persiguiendo es hacer una especie de pues ensayo, error, prueba, algo así, bueno, yo creo que no es correcto con nosotros, no es correcto con nadie realmente. Entiendo que lo pueden hacer con otros sectores, que sea mucho más fácil arrancar y después recoger. Nosotros en las obras no podemos arrancar para inmediatamente a los 5 días, bueno, después de tantos días parados, te imaginarás, en 5 días no da tiempo de nada, pero es que después vuelves a parar otra vez para después volver a arrancar. Pareciese que no es el camino indicado. Si la verdad es que queremos entonces arrancar el motor de la construcción, que genera muchos puestos de trabajo, que genera mucha riqueza al PIB, que tenemos muchos años que no lo hacemos, por supuesto, porque veníamos con toda la crisis que ya conocemos, de alguna manera deberíamos incentivarlo. ¿Con qué? Bueno, con créditos, es posible. En 5 días no se tramita un crédito.
en 5 días no somos capaces de lograr. Entonces es como una transición que no la entendemos muy claramente. Hoy yo fui a la obra mía y la verdad es que me preguntaron, le digo, bueno, pero es que si el viernes tenemos que volver a parar, y de 8 a 1 además, un horario tan restringido. Esto no es retail, esto no es venta allí al de tal que puedo levantar la Santa María, vendo lo que tenía de inventario y al día siguiente vuelvo, cierro. No, esto lleva una logística que es complicada de arrancar en tan poco tiempo, ¿no? Entonces creemos que por ahí no vamos a lograr arrancar, que si después de los 5 días vuelven a prorrogarlo y entonces ya nos olvidamos los 10 días y entonces empezamos a tomar medidas serias, pues bueno, entonces nosotros estaríamos dispuestos a arrancar, por supuesto. Uno de los planteamientos que le hicimos al gobierno fue lo de reducir el encaje para que entonces los bancos tuvieran dinero disponible como para enfrentar los créditos que nosotros necesitamos. Entiendo, hasta ahora que yo sepa, eso no se ha anunciado. También entiendo que lo que nos dijeron es que lo están estudiando. Bueno, está bien. Bueno, seguiremos ahí a la espera de que de alguna manera entiendan que nosotros lo que estamos persiguiendo es desarrollar el país. No estamos persiguiendo, aquí no es un tema de comprar bonos para salir corriendo con el dinero. Aquí es dinero que se va a volver a quedar en la misma tierra, va a estar enterrado en la tierra. Yo creo que es importante analizar ese punto de vista. Ahora, es decir, es que nos sorprende lo que usted nos explica, porque es distinto escucharlo de la voz del equipo económico de Nicolás Maduro que de la voz del sector privado que le toca lidiar con ello. El planteamiento es que usted inicie la obra, trabaje hasta la 1 de la tarde, 5 días y pare 10. Y esos 10 días le toca pagar al personal o ellos se quedan sin dinero incluso para subsistir. ¿Cuál es la lógica de la medida a la luz de lo que usted conoce? Peor, nosotros hemos venido hasta ahorita enfrentando el pago de la nómina, por eso que estamos presionando para poder abrir, porque va a llegar un momento que efectivamente las empresas se van a quedar sin dinero para poder pagar las nóminas de sus empleados. Hasta ahora tú no has visto que la gran mayoría del sector privado, por no decir el 100%, ha venido pagando la nómina. Pero bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo es el límite? Y ahora lo que me dices es, venimos presionando para una apertura. Evidentemente, entendemos la situación del país, entendemos que hay que tomar todas las medidas necesarias para que esto no se vaya de las manos. Eso estamos claros, no partimos de ese principio. A partir de ahí, me dice que voy a trabajar de 8 a 1, 5 días a la semana, y después me voy para la casa. Bueno, hoy la gente no llegó a las obras, a las oficinas. ¿Por qué? Bueno, porque había una incertidumbre tal que nadie sabía. Mañana es martes, ya llega el viernes. Te recuerdo que los viernes en las obras normalmente se trabaja a mediodía porque entonces los obreros ya se iban. Entonces al final, para trabajar 3 días y hacer pasar ese calvario a los obreros, porque no es fácil, a pesar de que ellos intenten llevarnos una normalidad, no es fácil montarse en el metro, montarse en el carrito por puesto, el tema de la gasolina hoy no estaba resuelto. Entonces me parece que es como una medida, no está bien. Eso es como poner una industria a prender los hornos, cuando ya está listo, que ya precalentaron, vuélvelo a apagar porque nos tenemos que volver a apagar 10 días. No, yo creo que no está bien, en nuestro sector por lo menos. Ahora, yo le pregunto a propósito de la escasez de gasolina, la crisis con los servicios básicos como electricidad y agua, que son fundamentales al menos en el sector de la construcción en general para la vida de nuestra economía. ¿Qué impacto ha tenido para los sectores que usted representa? Lo escuchamos. Bueno, nosotros al final del camino tenemos que lidiar con un problema que arrastra todo el país y hemos tratado de bandearnos, como se ha tratado de bandear cualquier venezolano de bien. O sea, no tenemos luz, entonces tenemos que poner unas plantas en las obras, no hay agua, entonces tenemos que hacer unos pozos, o sea, todo es un problema. Entonces van sumando problemas, por eso que una obra en otro país, que tú pudieses hacer un edificio en año y medio, en 2 años, pues aquí te tarda 5 años. Eso al final del camino es un problema para todo, absolutamente para todo, por más que finjamos que no hay problema. Entonces ahí tenemos que ir a la raíz, tenemos que entender qué es lo que pasa con el agua, qué es lo que pasa con la luz, qué es lo que pasa con los servicios básicos, qué es lo que pasa con el sistema de movilidad en Caracas, en las grandes ciudades. Si no enfrentamos esos problemas, entonces lo que estamos haciendo es dándole larga, corriendo la arruga, simulando que no va a volver a llover. Entonces, bueno, no limpien la quebrada, no tienes que limpiarla porque mira que ya empezó la lluvia. Bueno, lo mismo con los servicios públicos. Veo que no hay un plan de verdad donde alguien agarre el toro por los cachos y diga, esto se resuelve así y vamos a resolverlo.
vamos a resolverlo definitivamente, y tendrán sus costos políticos. Bueno, tendrá su costo político, el que esté metido en la política pues tendrá que ver cómo resuelve su problema, porque ellos nos llevaron hasta aquí. Además, yo creo que hay que diferenciar quién asume el costo político y quien realmente no tiene costo en este negocio, y nosotros no tenemos costo. Nosotros lo que necesitamos, agua, luz, unos servicios básicos lógicos en el mundo, no estamos pidiendo nada, nos estamos confundiendo, estamos discutiendo como si fuéramos África, y nosotros no somos África, lamentablemente para los africanos, nosotros tenemos otro nivel. Entonces, ¿por qué nos llevan a esa discusión? Vamos a discutir de otros temas, vamos a discutir de los temas que están hablando el resto de países conforme. La semana pasada yo hice un webinar y me dio pena ajena a hablar con la persona, el comparativo mío en Perú. Lo que ellos están hablando y lo que nosotros estamos hablando, yo no tenía cosas que hablar, me daba pena que el hombre hablara de que ellos tienen firmas digitales. Entonces ellos están en cuarentena, pero ellos están firmando firmas digitales. Mira, mi amigo, nosotros andamos con una carpeta amarilla con una copia de la cédula todavía. Eso es lo que pasaba hace 50 años. Bueno, a eso nos quieren llevar. Entonces la discusión es que si la cédula es blanca o a color. No, yo no discuto más de eso. Nosotros vamos a discutir ahora, vamos a implementar, hay una ley en el 2001 y vamos a forzar esa barra para que se implemente las firmas digitales, porque nos lo merecemos, porque además es lo que queremos, todos lo queremos, todos queremos hacer ese paso. Pero bueno, como parece que hay una gente que no le gusta, porque ahí te imaginarás que entonces se acaban todas las matracas, se acaban las roscas, se acaban que ya no existe el que está, tú sabes, el que aparece en el medio de la firma diciéndote que no se entiende esto, que esto no está bien, que esto no está bien. Entonces nosotros no debemos discutir eso. Nosotros mismos a veces le damos como válido una discusión que no es. Yo no acepto eso. Yo acepto discutir de la ley del 2001 de firma digital. ¿Qué podemos hacer para digitalizar todo el país y poder empezar a enfrentar los problemas que tienen sus problemas? Todos los países tienen sus problemas, pero es como unos escalones y ellos están como unos cuantos pisos arriba, cuando nosotros normalmente estábamos, no unos pisos arriba, contra Latinoamérica estábamos casi que un edificio arriba de los demás, y ahora estamos en el subsuelo. Entonces, pobrecitos los venezolanos, no, yo no, nada de pobrecito, vamos a empezar a trabajar, a hacer las cosas bien, y la verdad es que el gobierno definitivamente nos tiene que ayudar, tenemos que exigírselo, se tienen que sentar a discutir los temas que queremos discutir, ya está bien de tanta darle largas, y ya estamos en junio y a lo mejor nos llevan hasta diciembre y bueno, es un año más y se nos va la vida todo. Eso no puede ser. Francisco López, es curioso, usted dice no somos África, pero estamos en la lista de países como Yemen, República del Congo y Afganistán, como las naciones más vulnerables en materia de acceso de alimentos según el Fondo Mundial de Alimentación de Naciones Unidas. Allí es donde nos han lamentablemente llevado. Francisco López, gracias por atendernos, acompañarnos. Presidente de la Cámara Inmobiliaria, expresando opinión y análisis acerca de este tema, la flexibilización de la cuarentena en nuestro país en medio de la pandemia de COVID-19. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.
Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información a propósito de las protestas, manifestaciones que se han tornado violentas en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump reclamó a los gobernadores que retomen el control de las calles en ese país y tomó nota de Infobae. El presidente aseguró a los mandatarios regionales que deben incrementar la cantidad de arrestos y mostrar dominio ante los disturbios, los cuales han tenido lugar en las marchas que fueron catalizadas por la muerte de George Floyd a manos de un policía. De lo contrario, indicó que nos verán como un grupo de idiotas. Esa fue la frase que utilizó. Y una autopsia encargada por la familia, esto lo dice France Press, de George Floyd, concluyó hoy que el hombre murió por asfixia debido a una presión sostenida cuando un policía lo inmovilizó colocándole la rodilla en el cuello, lo que contradice los resultados de la necropsia oficial. Habrá que ver en qué termina esto. ¿Ustedes se imaginan que se hubiera practicado una autopsia, por ejemplo, a Fernando Albán en nuestro país o al capitán Acosta Arévalo? ¿Cuál sería la historia? En fin, nos despedimos. Y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Huitzacaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.